Como en otras ocasiones he advertido, este tipo de preguntas al inicio de los estudios o del estudio en particular de algún tema es de importancia básica porque permite abrevar en nuestros conocimientos previos y despertar un fundamento, una base a partir de la cual se puede desarrollar el estudio y el análisis posterior, e incluso es la base misma de aquellas preguntas que deben orientar y guiar la lectura de nuestro material de estudio y en general de fomentar el entusiasmo y el interés por aquello que concentra nuestra atención como estudiantes o en todo caso como estudiosos de alguna materia jurídica o no jurídica, pues al fin y al cabo, a partir de las preguntas que pueden surgir de la comparación entre nuestros conocimientos previos y el tema o capítulo a estudiar o a analizar, surgen a su vez preguntas e inquietudes cuya respuesta constituirá un estímulo interesante para un desarrollo adecuado y exitoso de nuestro plan de estudio. Téngase presente el cuadro o esquema que seguimos en la presentación de la fase preparatoria, es decir, referirse en primer término a los principios, reglas y fines de cada etapa. Esto es el primer acercamiento. Hay un segundo acercamiento luego de esa visión general, que no es otro que la división de cada etapa o fase entre actos de inicio, actos de desarrollo y actos de conclusión. Luego ocurre un tercer acercamiento para el conocimiento y descripción de cada fase, que es referirse a los sujetos que intervienen de un modo fundamental en cada una de ellas, las características de esa fase que son deducibles de los principios, reglas y fines, y los actos que la constituyen. El acto, a su vez, puede ser analizado conforme al sujeto o legitimados, el medio utilizado, el modo en que ese medio se utiliza, los fines que persigue el acto, que por supuesto se concatenan con los fines de la fase y los fines del proceso en general, y la oportunidad procesal o tiempo de ocurrencia de dicho acto. La fase intermedia como tal no está sujeta a principios contrarios, evidentemente, al debido proceso, sino que los mismos han de guardar su respectiva aplicación, por supuesto conforme a la naturaleza de esta fase, la cual será prontamente abordada, pues al fin y al cabo los principios constitutivos del debido proceso, sin obviar su aplicación, deben amoldarse o ajustarse a las características o a la naturaleza propia de cada acto.
Por otra parte, en cuanto a las reglas que pueden decirse son propias de esta fase intermedia, en primer lugar puede sostenerse que es una fase no contenciosa, al menos como aspiración de carácter general del legislador en cuanto a esta etapa. En consecuencia, es de una oralidad intermedia, por así decirlo, habida cuenta que, si bien es cierto que se realiza la audiencia preliminar y pudieran realizarse otro tipo de audiencias, sin embargo, en buena medida puede sostenerse un importante aporte o presencia de la escrituralidad, tomando en consideración que se inicia a partir del acto conclusivo del Ministerio Público que da lugar al auto del tribunal, que es en sí mismo el que da inicio a la fase intermedia, por el cual se fija la oportunidad de la audiencia preliminar y concluye con una decisión también escrita por parte del juez de control respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público y los argumentos o defensas que hayan sido presentados durante el desarrollo de esta fase intermedia. La fase intermedia persigue, esta es su finalidad, en primer lugar, el enjuiciamiento del imputado conforme a la base del escrito acusatorio del fiscal del Ministerio Público, aunque por supuesto esta finalidad perseguida por el Ministerio Público pudiera no ser satisfecha en virtud de la segunda finalidad que se lleva a cabo en esta fase, que no es otra cosa que la depuración del escrito fiscal, conforme se verá posteriormente, utilizando el término depuración en un sentido pues bastante amplio, y que tal decisión judicial pues puede llegar a no admitir la acusación fiscal o darle lugar pues a excepciones que pudieran ser opuestas. También se persigue que el debate, es decir, el juicio oral y público, se lleve a cabo con las cartas puestas sobre la mesa, por decirlo en un lenguaje muy coloquial, que no es otra cosa que la presentación, la oferta, la manifestación de la actividad probatoria que van a llevar a cabo las partes en el desarrollo del debate oral y público, siempre y cuando, por supuesto, haya sido admitida la acusación fiscal y admitidas las pruebas correspondientes. Tengamos en cuenta, por lo tanto, este marco o estructura general en el análisis de la fase intermedia en toda su extensión. Este concepto de estructura o marco general no solamente es válido en el campo de las ciencias naturales, sino que nos permite también en otro ámbito, el de las ciencias preceptivas como el derecho, pues disponer de unas herramientas teóricas y conceptuales e incluso metodológicas que permiten una mejor comprensión general de la etapa procesal correspondiente que nos compete como objeto de estudio. El sujeto procesal que por excelencia interviene en esta parte o fase de inicio de la fase intermedia no es otro que el juez de control. Las características de esta primera fase de la etapa intermedia, es decir, de los actos de inicio, fundamentalmente se resume en una sola. Es escrita en cuanto se reduce o se resume en el auto que el juez de control ha de dictar una vez que haya recibido el acto conclusivo del fiscal del Ministerio Público.
El acto procesal que le da inicio a esta fase no es otro que el auto que fija el tribunal una vez recibida la acusación fiscal, lo que quiere decir que si es otro tipo de acto presentado por el Ministerio Público, no hay propiamente apertura a la audiencia preliminar. Es importante tener en cuenta la clasificación de los actos o de las decisiones que fija el Código Orgánico Procesal Penal a los fines de determinar la naturaleza de este auto. Este auto habrá de fijar la audiencia preliminar en un lapso no menor de 15 días ni mayor de 20, y a tal efecto convocará a todas las partes. En caso de que haya un diferimiento, la fijación no debe exceder el marco de 20 días. La finalidad del auto, evidentemente, no es otro que poner en conocimiento a las partes de la fijación de dicha audiencia preliminar y su oportunidad, aun cuando no lo diga expresamente el Código Orgánico Procesal Penal, debe ser de inmediato a la recepción del escrito acusatorio del Ministerio Público. Como antes expresamos, el sujeto procesal que actúa por excelencia durante este inicio de la fase intermedia es el juez de control, pues a él le corresponde fijar el auto mediante el cual convoca a la audiencia preliminar y notificar a las partes. Esto, sin embargo, no significa que ni la víctima ni el imputado sean una suerte de convidados de piedra, pues dentro de un plazo establecido por el propio Código Orgánico Procesal Penal, es decir, un plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de la notificación de la convocatoria, la víctima tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Una, no actuar. Dos, actuar. Y si actúa, tiene dos posibilidades a su vez: presentar una acusación particular propia o adherirse a la acusación que ha sido formulada por el Ministerio Público. Al imputado igualmente se le presenta la oportunidad de dar contestación a la acusación fiscal. Ante ella, puede también tomar distintas aptitudes desde el punto de vista psicológico, si se considera inocente o si se encuentra ante una situación de sentirse culpable, o por el contrario, sentirse ante una expectativa en la que puede jugar con malicia, o lamentarse, o simplemente irritarse. Pero estas y otras opciones de carácter psicológico, que si bien influyen en la decisión jurídica a tomar, se traducen en dos opciones, básicamente. Una, dar contestación, que es lo que usualmente sucede, y otra, abstenerse de ella. En cualquier caso, la estrategia de la defensa deberá apuntar cuál de estas opciones es la recomendable, aunque en principio el mero silencio o la simple abstención no resulte lo más recomendable dentro de un esquema defensivo. Adoptada la posición de contestar, según sea las condiciones de la acusación fiscal y el contexto en general, y por supuesto la situación concreta, le corresponderá a la defensa argumentar del modo que resulte más adecuado a los intereses de su causa la acusación fiscal. Allá por 1936, cuando empezó la Guerra Española, había gente bocazas que huían del campo de batalla. Miguel Hernández escribió un poema llamado Los cobardes y va dedicado a aquellos que huían del combate. Los cobardes de Miguel Hernández. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro,
el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en época de paz ladran y en época de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan. Se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas, que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis, que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar en tanto lugar de España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y de corazón de caña. Tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Halláis los sótanos poco defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas para vuestra pobre vida mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvia de sangre hidalga que no cesa de caer, generosamente pálida, un día tras otro día en la gleba castellana. ¿No sentís el llamamiento de las vidas derramadas? Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia, motivo para mataros por las corridas espaldas. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia. Pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. Miguel Hernández a los cobardes que huían del campo de batalla.